Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer tenerles en Deja que hable tu alma. Gracias por acompañarnos siempre. Dicho eso, os voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Paulina Tejeda, terapeuta gestal, escritora y canalizadora. Bienvenida, Paulina. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. No, es un placer, un placer. Qué padre que me invitaste a tu programa. Están escribiendo cosas, ¿verdad? Ahí vi a Jetzel. Saludos. Saludos a todos. Bueno, suelo empezar la charla preguntando a los invitados acerca de momentos en sus vidas que desencadenaron grandes cambios para ellos. ¿Querías compartir con nosotros alguno de estos momentos? Sí, claro. He tenido muchos momentos. Yo creo que como todo mundo, hay muchos momentos que nos ayudan a centrarnos en un crecimiento. Y en mi caso, después de 10 años de estar sufriendo enfermedades, uno de los momentos más importantes fue cuando conocí a mi maestra, que, que era, es terapeuta, y entonces yo no me podía curar, y ella fue la que me ayudó, me dio una terapia. Ella trabaja con ángeles, da Reiki, y es espectacular, sinceramente. El estar en contacto con ella fue algo tan mágico que yo quise aprender. Entonces me sané. Claro, no fue de una sesión ni mucho menos, es un proceso. Eh, y estuve con ella un tiempo. Y después empecé a tomar con ella clases de meditación. Después empecé a tomar con ella clases de Reiki y vino una transformación. Seguíamos con el tema de las meditaciones en grupo y fue padrísimo porque pues pasaban, siempre con ella pasaban cosas mágicas, inexplicables. Eh, por ejemplo, un día estábamos meditando, se escuchaba muchísima lluvia. Yo dije, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer para llegar al carro? Y con ese tema, ¿no? Porque ella vivía en una, o sea, ella vivía en una casa que estaba hasta arriba, como de un cerro acá. Entonces, estaba muy complicado el transporte. Yo decía, con esta lluvia, ¿qué voy a hacer? Y bueno, pues total que estábamos todas así en la reunión, ¿no? Qué lluvia tan fuerte. Pero terminamos la sesión de la meditación, escuchábamos la lluvia y todo, y cuando salimos no había nada de lluvia, estaba totalmente seco. Entonces, o sea, cosas muy impresionantes, o manifestaciones de olores, unos olores hermosos, o sea, hermosos porque pues no, a veces eran muy conocidos como Yasmín o así, pero otros eran tan sutiles que simplemente te regalaban hermosura, no sé cómo explicarlo, perfección. Y muchas otras cosas, manifestaciones como en paredes de que empezaban a aparecer como ciertos colores, que te tocaran durante toda la meditación. A mí me ponían, por ejemplo, en ciertas posiciones, por más que yo decía, bueno, así, volteaban la cara y lo bajaban y tenía que ser un ángulo. Yo pensaba que era como un tema de una antena, o sea, sabes, que mi cara estuviera en cierta posición. Yo decía, pues bueno, ¿y cuál es el sentido de que yo tenga que tener la cara así durante la meditación? Entonces, eh, creo que tiene que ver con un sistema como te vuelves como una antena de la recepción. Y pues te puedo contar muchas cosas demasiado impresionantes. Y Sí, bueno, pues esto definitivamente, imagínate, este contacto, para mí era lo máximo. Yo me tocaba la clase de meditación, era como, wow, o sea,
por favor, no, ni un pendiente más, por favor, yo voy a mi clase de meditación, porque era una gran conexión, muy fuerte. Y salías como, pues literalmente, yo salía como, haz de cuenta, no sé cómo explicarlo, demasiado, con un nivel demasiado alto de energía, entonces me sentía espectacular y mi semana iba espectacular. Y bueno, resultó que mi maestra, pues después de un tiempo, no pudo seguir aquí en Guadalajara, se tuvo que ir. eh, y realmente pues era el momento que ya me estaban encaminando mis guías para pues ser independiente. Yo siempre era como dependiente de las situaciones, de las personas, pues de todo, ¿no? Y fue mi momento de independencia. Claro, Y era como la manera de decir que ya podías caminar sola, ¿no? Que la ya... patadita, esa patadita que te dan. Y bueno, pues lo entendí claramente, o sea, ya no tenía contacto con ella, de hecho, ella no sabía cómo manejarse en redes y demás, entonces tampoco a distancia un tiempo. Ahora hemos vuelto a tomar contacto, pero un tiempo bastante largo no tuvimos y entendí pues que era mi proceso personal de crecimiento. Y bueno, ese fue un momento muy fuerte de, de cambio, ¿no? De entender que pues había otra situación que hacer. Yo estudié mercadotecnia y estaba trabajando en una compañía muy fuerte. Duré mucho tiempo en esa compañía. Eh, no me salí en ese momento, pero al mismo tiempo que estaba trabajando, yo había estudiado terapia gestal y, y bueno, sabía que era un momento que los guías me estaban como inclinando hacia la terapia. Yo estaba reacia con la terapia. Yo decía, es que terapia no. Pero bueno, A ver dónde así te iba a llevar, ¿no? sí. Bueno, ¿cómo fue que te convertiste en terapeuta gestal? Pues fíjate que en esos 10 años de enfermedad, de diferentes cosas bastante difíciles, sobre todo físicas, hablo por ejemplo cuello, muñecas, hubo un tiempo que tuve collarín, una muñeca ¿cómo se llama? Pues con esguince, con protección y con una bota en un pie por el tobillo. Y así pues tenía que trabajar, fue muy difícil. Y era una cosa, y luego era otra, y luego me volví a lastimar, y luego que ya pasaba otra, una cosa espantosa, 10 años. Entonces en uno de esos momentos me dieron una medicina que me provocó una reacción física, una alergia, que yo como toda la vida tomé homeopatía y no estoy acostumbrada a la alopatía, porque mi papá es homeópata. Entonces, me vino una reacción que yo desconocía que existía y pues me vino de ese susto ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre, una crisis de angustia, pero yo desconocía, o sea, yo no tenía idea. Entonces, pues fue muy fuerte para mí porque cada rato se me aceleraba el corazón y terminaba en urgencias y tratando de controlar mi corazón, el pobrecito que se aceleraba del susto. Y bueno, así te digo que fue, yo creo que lo peor que he vivido en mi vida. Terminé con chamanes, bueno, todo, a todo le intenté porque era algo que no podía, duré un mes, de hecho, cargando mi bolsita, trabajando con mi bolsita y ya me entraba la desesperación y la bolsita para respirar y era como mi salvación. Yo nunca le había dado tanto poder a una bolsita de plástico, pero una bolsita de papel o plástico era wow, o sea, era mi Era sistema todo de... para ti en este momento. Entonces, cuando pasó eso, eh, fíjate que me recomendaron una terapeuta gestal. Entonces, pues yo fui, te digo que yo iba a todo lo que podía. Y en una sesión me curé. Entonces me llamó tanto la atención que en una sesión me pudiese curar. Digo, yo desconocía todos los términos, en ese sentido.
Yo no, nomás sentía que mi corazón se aceleraba y terminaba en urgencias, entonces tenía que controlarme, y cuando ella me hizo esa terapia, pues dije, wow, ¿no? Aparte, como tenía muchísimo estrés en mi trabajo en ese momento, el jefe era un dictador en ese momento, y yo decía, oye, qué padre trabajo el de esta persona, tiene su espacio, no tiene jefe, y mira qué padre está la terapia. Entonces me entró la espinita y me metí a estudiar Gestalt. Siendo mercadóloga dije, que era otra cosa, que sí tiene mucha psicología, pero no, pues no tanto. Me metí a estudiar esa carrera y y fue así como empecé en el mundo de las terapias. Después, pues como te dije antes, yo dije, no, terapias yo no, o sea, no, es que sí está padre que no tengas jefe, pero está cañón esto. Sí. Porque luego ya cuando estudiaba decían, no, pero cuando te llega un paciente siempre tiene que tener referencia, porque luego qué tal si te llega con un problema muy fuerte y te quiere matar en la sesión y cosas así. Así. Al principio cuando estudiaba yo, ay, no. No. Entonces las terapias yo decía, no, terapias no. Y bueno, ya después, te digo, pasó esto de ILI, yo también decía terapias no. Y y después, bueno, hice como un servicio social en una comunidad y estuve dando terapias. Dije, bueno, no es tan complicado el asunto, no es como me lo contaban o como la experiencia que me transmitieron. Y pues dije, oye, pues sí, creo que puedo. Empecé a dar algunas, pero realmente yo seguía trabajando en ventas. Y bueno, pasó que con lo que me sucedió después, que fue durante la pandemia, eh, cuando empecé a recibir estos mensajes y que empecé a tener canalización, que si quieres más adelante te cuento más a fondo, eh, es que me empecé como ya a animar mucho más al tema de la terapia. Ya veías las terapias con otros ojos, ¿no? No como algo Sí, tan raro. sí, definitivamente. Claro, que a lo mejor la vida te estaba diciendo que tenías que empezar por ahí para descubrir otras cosas, ¿no? Que a veces es lo que no vemos, que queremos algo y vemos solo lo que queremos, no Sí. entendemos que para llegar a este algo tenemos un proceso, ¿no? Tenemos que hacer otras cosas. Sabes que también era muy lógico que yo estaba como, iba a ser enfocada en eso, porque cuando, por ejemplo, hacía el servicio y esto, se llenaba la gente, o sea, todo, querían verme y querían tener una consulta y yo, Dios, o sea, no voy a tener a nadie más, ¿sí, no? Pero yo decía, no, no, esto está cansadísimo el tema de las terapias. Entonces era muy lógico que mi destino era la terapia, pero siempre rechacé el tema, siempre. Este, y bueno, pues así es la vida, o sea, ¿sabes? Tú la vas, o sea, tú decidiste en mi concepto, porque cada quien tiene su concepto. em, en mi concepto, antes de venir al mundo, escogimos todo. Entonces, pues se planeó todo esto para llegar a este punto, ¿no? No sé cuánto tiempo más voy a dar terapia. No sé si mi destino es dar terapia como tal, ¿no? Sé que ahorita es un momento en el que lo tengo que hacer, que es importante hacerlo y que me gusta hacerlo, pero no sé cuánto tiempo más voy a hacer eso, ¿vale? Bueno, lo importante es que el tiempo que estés haciendo lo hagas con gusto, Ujú. ¿no? Yo siempre digo que mientras hagamos Sí, algo, que sea desde el alma y luego empezamos otra cosa y seguimos con ella. exactamente. Ujú. Sí. ¿En qué consiste la terapia que actualmente impartes? Em, Fíjate que a raíz de que empecé a recibir esta información, primero empecé, te digo, yo daba terapia gestal solamente, pero con el tiempo me empezaron a instruir y al día de hoy pues llevo una terapia completamente nueva, o sea, totalmente guiada desde el comienzo hasta el final. Yo solamente soy un instrumento, o sea, no, ¿sabes?
Entonces tengo dividida la terapia de 40 minutos en 3 secciones. Una parte que es cuando la persona, o sea, yo antes de recibirte pido un mensaje para ti. Entonces, y pido cómo va a ser tu terapia. Y me dan toda la información que requiero para ese momento. Entonces, con esa información empiezo a escuchar al paciente y me doy cuenta que la información que yo recibí es muy parecida a lo que me estás diciendo en ese momento. Entonces ahí empezamos a trabajar y aplicamos un poquito de gestal, un poquito de lo que me están diciendo, y luego seguimos con una parte que es la terapia meditativa, que es sanadora, donde el paciente entra en este estado muy relajante y donde es llevado a donde ellos sanan. Y después viene otra parte, que es la parte energética, donde se les da terapia a las células y se empiezan a regenerar. Y al último, pues le doy el mensaje que me dieron, ¿no? Y una frase que hay que escribir unos días. Uh-huh. Ah, muy interesante porque es algo que como personalizado para cada persona, ¿no? Porque como Sí, todos somos un mundo, ¿no? Cada persona. exacto. Depende, hay días que vamos a tal lado, hay días que vamos a otro, depende del caso. Muy Sí, ¿cómo ves? interesante, muy Sí, interesante la es algo terapia. nuevo. Uh-huh. Y entonces es una unión de todas las terapias que haces. Exactamente, o sea, es algo con lo que yo estudié, que es terapia gestal, junto con esto que me han enseñado, eh, que bueno, es como algo totalmente nuevo, sinceramente. Vale, Te digo, soy solamente un instrumento, entonces hago lo que me están comentando, ¿no? Y le digo al claro, paciente, a veces cosas, casi siempre cosas muy en el clavo, porque dice, oye, pero porque justamente pues me están comentando. claro. Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando recibimos este tipo de información, es siempre de acuerdo a lo que está pasando específicamente con esta persona. Sí, sí, totalmente. Y bueno, de eso se trata la terapia que hacemos. Mm, Sí, los ¿Tiene algún resultados. nombre específico a esta terapia o todavía? Realmente le pongo conexión con el corazón porque tiene mucho, o sea, todo lo que yo he estado difundiendo tiene que ver con esto, que es conectarte con tu corazón. De hecho, mis redes se llaman Conexión Corazón. Por eso, porque es lo que me han enseñado. En mi libro viene mucho tema sobre el corazón, ¿no? Sobre que es como, no como, es el gran maestro que te va a llevar de regreso a tu destino. Entonces, Claro, es que es ahí donde está todo lo que necesitamos, ¿no? Para ser lo que realmente somos, aprender total, desde el corazón. sí, es hermoso, sinceramente. Nos hemos olvidado, pero ya sabes, cada día hay más estudios que demuestran que el corazón, igual que el intestino, también tienen sus cerebros, sus neuronas, ¿no? Sus formas de racionalizar y de comunicar. Ujú. Eso es. Bien. Eres escritora. Háblanos de tu libro. Dime qué puedo hacer para crecer. ¿Cómo nace? Pues ese nace exactamente en diciembre casi, bueno, mitades de diciembre de 2019. Ya íbamos a entrar al 2020, al dichoso año. Y yo siempre había querido escribir un libro. Yo tenía mucho estrés en mi vida, en mi trabajo, como te dije. Entonces yo decía, no, pues cuando haga un libro, seguramente yo ya me voy a jubilar. O sea, yo ya se finí. Entonces, desde que estaba más chica, siempre quise escribir un libro, pero con la presión que había y todo este rollo, no, pues yo dije, no, este diciembre me pongo a escribir un libro, ¿no? Y total que así fue, o sea, así me senté, dije, no voy a organizarme, y siempre lo posponía, había escrito un libro de 50 hojas y me había quedado en 50 hojas años atrás, y pues no, o sea, siempre decía y decía, pero no hacía nada. Ah, Entonces, este diciembre
dije, no, ahora sí voy a hacer un libro. Llegó Entonces, el momento. sí, llegó el momento. Entonces, cuando dije eso, eh, se me vino como, o sea, esta imagen de mi libro así, era diferente que como el libro que tengo impreso, porque el libro que yo vi era blanco con letras negras, ¿no? Pero era como para enfatizar el título, ¿no? Y era ese título que, dime qué puedo hacer para crecer, me gustó, dije, ay, qué padre se ve. Entonces lo escribí. No se me hizo raro eso porque, como te digo, yo ya estaba en trabajo de mucho tiempo con mi maestra, entonces a cada rato pues pasaban cosas muy, muy especiales. Este, vi eso, pues dije, ay, qué buena idea, pensé yo, o, mira, llegó esta visualización, qué bien, ¿no? Entonces, y dije, así le voy a poner. Y bueno, total que me sentaba, tenía muchas actividades, entonces me sentaba a las 6 más o menos a escribir y dije, bueno, de 6 punto a 7, 8, más o menos era como 7, escribo. Y entonces empecé a escribir y fue cuando no, perdón, empecé a escribir, sí, empecé a escribir no sé, 30 hojas, 20 hojas, no me acuerdo cuántas hojas, pero son los primeros capítulos y me costaron tanto trabajo. Dije, o sea, nunca me había costado tanto trabajo escribir. Dije, no, mis neuronas se murieron, ya no hacen enlace y no se me ocurre nada, o sea, lentísimo para poder terminar esas hojas, ¿no? Mm. Entonces, cuando llegué a cierto número de hojas, le mostré el trabajo a alguien que sabía de literatura y esto, entonces, como que yo decía, no, wow, ese trabajo va a ser espectacular, pero cuando se lo leí, hizo una cara de, no, o sea, muy mal. Y total que pues me sentí muy mal, dejé las hojas ahí, las aventé y me fui a caminar y ahí fue cuando empezó a llegar esta información, me paré para escribirla y decidí llegar y empezar a escribir de nuevo, porque ya no quería escribir, yo dije, ya no voy a hacer mi libro. Y ahí terminé el libro en una semana. En una hora me dictaban, o sea, no se me veían ni las manos de velocidad, la máquina y la computadora, y pues así terminé el libro en una semana. Qué interesante, ¿no? Porque ya Sí, era algo que tenías que hacer y ya la vida te puso todo para hacerlo, ¿no? Toda exactamente. la Oye, información. tantos años que quería escribir un libro y en una semana lo terminé. Dije, no, qué impresionante, estuvo impresionante. Pero sí fue como un tema muy fuerte porque pues nunca me habían dictado, entonces sí fue un tema de proceso. No fue que algo que asimilé luego, sino que sí tuve mi proceso de aceptación, de si había sido yo o me lo habían dictado, ¿sabes? Como que fue un tema. Sí, muy interesante, es algo muy bonito y que uno se siente, yo creo que muy bien, ¿no? De recibir una información Claro, y luego que sea una información tan valiosa y que llegue realmente al corazón de otras personas me y ve encanta. que puede ayudar. Entonces, eso como que refuerza más todo eso que haces, ¿no? Y más cosas que quieres hacer, como que te da más fuerza para ello, ¿no? Sí, totalmente. Se me hace muy hermoso porque pues ya que ya tiene tiempo el libro, y que lo han comprado personas y que me mandan mensajes y, oye, me ha cambiado la vida, oye, pues, no sé, me sentí mal, abrí tu libro y me transformó el día o, no sé, es un libro muy especial. Cuando lo abres, como que abren una página que es como tu mensaje, ¿no? Y siempre que lo lees, o sea, lo puedes leer muchas veces, pero siempre tiene otro sentido. Como que Dices, ay, no siempre había vas a encontrado, encontrar, como que dices, oye, o sea, no había encontrado esta información, o no me acordaba de esto, o, o no lo había, o sea, como que es algo nuevo, no sé cómo explicarlo, pero sí me lo claro, dicen mucho eso también. que según el estado de ánimo que está la persona, como que encuentra un mensaje especial justo para este momento, Ándale, ¿no? Para... exactamente. mm, Muy interesante, eso está impresionante. Sí, 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 es que muchas veces pasa eso, ¿no? Estas situaciones que parecen mágicas y que si sabemos mirarlas o damos importancia a lo que sentimos y vamos a hacerlo, pues
luego se nota. Exactamente. Mm, Sí, estoy muy agradecida, soy solamente un instrumento y bueno, qué padre que ha servido para que las personas a las que lean el libro puedan encontrarse de otra forma, ¿no? Se me hace muy bonito. Además, el libro tiene eh, como misión, aparte de ayudar, obviamente, también como ubicarnos que va a haber un tiempo muy hermoso, ¿sabes? Viene ahí la descripción de cómo va a ser este nuevo mundo y da mucha esperanza, ¿no? mm. Sí, sí, eso es muy importante, de haber lecturas en este estilo que alimenta nuestra alma, que realmente nos fortalezca, ¿no? Exacto, Porque no es lo mismo leer un libro cualquiera que leer un libro que realmente te aporte algo, que lo puedas sentir. totalmente, totalmente de acuerdo. Es muy interesante, la verdad que sí. Qué bueno que te parezca así. Gracias. Sí, me parece. No, Hay unos capítulos que son muy profundos eh, y no están fáciles de comprender, ¿sabes? Y hay otros que son muy sencillos porque no fue el mismo ser que me lo dictó, fueron diferentes. sí, Entonces, y ahí lo puedes ver en el lenguaje, ¿no? Como en la forma de redactar de cada ser, ¿no? De cada ser de luz. Sí, es una experiencia única y me siento muy, muy agradecida por que me hayan permitido hacer esto. sí, es algo importante. Así que me alegro un montón y Qué bueno que que te gusta. sea un éxito total, que ya lo es, por lo que se ve por las Gracias. redes y por todas partes. Así que estupendo. Gracias. Cuéntanos cómo supiste que tenías la facultad de poder entrar en contacto con los seres de luz. Bueno, el primer día que llegué con mi maestra, que me atendió, estaba yo acostada porque me dijo, acuéstate en la camilla, ¿no? Y me acosté en la camilla y me dijo, cierra los ojos. Y entonces ella empezó a darme Reiki. Y pues yo sentía que ella estaba trabajando. Cuando abrí los ojos y sentía claramente que me estaba, ya sabes, que te ponen la mano aquí en la cabeza, ¿no? La vi allá en la esquina, dije, esto está muy raro. A ver, ¿quién me está poniendo la mano en la cabeza? Eso está muy bárbaro. Entonces, pues no me asusté porque no sentí nada de susto, pero pues tú crees que no me llamó la atención de yo no tener idea de contacto y que alguien está literalmente tocando mi cabeza. Entonces le dije, ¿quién es, Silly? O sea, alguien está tocando mi cabeza. Entonces, o sea, muy amorosa ella me dice, sí, es no recuerdo qué ser me dijo que era, pero es un ser muy bondadoso. Y, y ahí fue cuando supe que no era difícil para mí ese tema, pues que lo podía asimilar bien y que yo antes era súper miedosa. Y cuando pasó eso dije, pues oye, eso está muy bonito, porque pues no me dio nada de miedo. eh, Todo lo hacía ahí en el consultorio de ella, porque fuera de ahí sí me daba miedo. Ahí como que te sentías segura, ¿no? En esta zona de... Además, yo siempre fui tan sensible, por ejemplo, de chica, de verdad, literal, sentía que me tocaban los pies. Entonces, tenía dos hermanas, ¿no? Tengo dos hermanas. Y dormíamos tres en un cuarto. Entonces, la cama, se cuenta que era mi hermana la más grande y mi hermana la más chica. Entonces, eran tres camas así continuas y yo, con muchísimo cuidado, pegaba la cama, ¿no? Así. Primero iba hacia la derecha y pegaba a la cama así con mucho cuidado para que no se despertara ninguna de las dos. Y luego ya me acurrucaba y la abrazaba así porque tenía muchísimo miedo. Entonces, ya otra vez me despertaste. Y me decía, vete para tu lugar. Y luego iba para el otro lado. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque era extremadamente sensible. Claro. Entonces, siempre terminaba en el cuarto de mi papá, de que no podía dormir. O sea, papá, tengo mucho miedo, mucho miedo.
Y ya me decía, pues vente a mi cuarto. Y ya me acostaba y luego, Paulina, ya son las 3 de la mañana, ya vete a tu cama. Y yo, no. Y Estabas ahí a así gusto. me era mi niñez con mucho miedo. Entonces, como que había algo en mi casa y que me asustaba. Por eso digo, bueno, soy muy, muy sensible y tenía mucho miedo de ese tema. Cuando llegué con mi maestra y pasó eso, me di cuenta que podía haber ese contacto, pero sin miedo, ¿no? Claro, sin miedo. Esto es lo que nos pasa, ¿no? Que frenamos mucho todo eso por el miedo, Exacto. porque en tu infancia te estaban intentando acercar, ¿no? Estaban intentando acercarse a ti, pero el miedo no se lo permitía. Sí, Y no. como no sabías qué es lo que te pasaba, pues no podías dejar este miedo y ver qué era lo que realmente estaba pasando. Era muy simpático eso, porque, bueno, a todo el mundo le daba mucha risa, a mí me daba pavor y lloraba, ¿no? Pero, pues imagínate, con un pavor así de que alguien me te toque las piernas, o sea, dices, no, por favor, aléjate, ¿no? Eso da mucho miedo, sí, sí, más que nada porque no Un sabemos tema. qué es. Entonces, es esta Sí. situación de, como yo digo siempre, coger la mata y tapar la cabeza y todo y quedar uno ahí y no moverse. Sí, sí, literalmente, ¿eh? Así, así le hacía, Yo me te digo tapaba la porque a cabeza mí me ha y pasado me eso ya quedaba algunas así. veces y yo creía que si no me destapara la No cabeza me no me iba a pasar nada. Sí. es que así le hacía igualito, ¿eh? Igualito, sí. Ay, qué bien. Ahora nos reímos, pero en aquel momento no era de No risa. fue tan de risa, no. No. Pero eso es lo bonito, ¿no? De uno entender luego que aquello que hemos vivido en la infancia era todo lo que ya nos estaban preparando para el día de hoy, porque hoy Exacto. en día ya entiendes y ya te ríes de aquel entonces y ve y decir, mira qué cosas tan bonitas me pasaba, pero el miedo no me lo dejaba ver. Totalmente, sí. Mm. Sí, sí, Es sí. interesante. Por eso es Sí, bonito recordar estos momentos que a veces vamos tan deprisa y nos olvidamos. Entonces es bueno empezar otra vez a revivirlos, pero desde otra perspectiva, oye, luego ¿no? me daba risa porque mi hermana la mayor era sonámbula. Entonces, Oh. imagínate, súmale que se paraba ya, y con los ojos abiertos, pero con una mirada así, así toda penetrante, contestaba yo, no. Sí, fue un tema. Ay, qué bien. Pero sí, son historias muy bonitas que ahora nos aporta, pues eso, un poquito de chispa otra vez a Sí, la vida. totalmente. Ujú. Qué bonito. ¿Puede la canalización espiritual ponerte en contacto con seres que se encuentren en planos superiores? Sí, totalmente. Mira, hay que tener mucho cuidado con el tema de las canalizaciones, porque si algo aprendí de mi maestra es el tema de que siempre hay polaridades, siempre hay una polaridad, ¿no? En todas las situaciones y todas las personas y todas las cosas que existen. Entonces, cuando pasa que te vas a poner en ese estado, siempre hay que pedir protección de San Miguel Arcángel, que él es el príncipe de la milicia celestial, y que te proteja de todo mal, pedir la presencia de Dios y de hermosos seres de luz de amor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando ya hagas eso, entonces ya puedes ponerte en esa sintonía. Pero sí, definitivamente que es muy posible. Yo lo hago, es muy, muy hermoso. Aprendo muchísimo con cada terapia, aprendo muchísimo porque lo que regalan es sabiduría. Los mensajes son, wow, de verdad, mira, por ejemplo, ayer, te voy a ver un pedacito de uno, déjame ver si está así. Es que siempre los mensajes que nos dan son para ayudarnos, ¿no? Para apoyar, para hacernos crecer. Sí, sinceramente, mira, por ejemplo, es un pedazo de la conversación. Tu personalidad divaga mucho, o sea, del paciente, ¿no?
en las mismas ideas, los mismos conceptos. No luches más con estos preceptos, solo oriéntate como el viento lo hace hacia un mismo lado y fluye. Fluye en la alegría que mucha falta te hace. Deja tus ideas como las antiguas ropas como las antiguas ropas se dejan y se queman para viajar ligero. Amén, amén. Imagínate. Es algo precioso y seguramente a esta persona le ha venido justo porque sería una persona que estaría ahí pensando demasiado, siempre a lo mismo y no fluía, no dejaba que las cosas le llegaban, ¿no? Le llegase Correcto. porque muchas veces con el pensamiento que tenemos no permitimos cambiar, Yo ni que estoy de acuerdo contigo, nada más lo que te decía es que como tú recibes el mensaje, pues tú vas creciendo. Imagínate con tanta sabiduría, cada paciente, cada mensaje, dices, wow, o sea, esto está. Entonces, muchas cosas han cambiado en mí por esos mensajes, muchos pensamientos, muchas ideas, muchas maneras de trabajar, pero la canalización. O sea, a raíz de que pasó esto del libro, digamos que soy otra persona. claro, Sí, porque ahí está también entonces siempre día a día la prueba de las terapias, ¿no? Que tanto no querías y ahora lo que crece con los mensajes que recibes, porque eso sí, también para ti es algo importante, ¿no? Que de un estos proceso, mensajes, lo que acabas de decir, también vas creciendo, vas viendo las cosas de otra manera. Es que estamos cada totalmente, día creciendo con todo lo que convivimos, ¿no? A diario. totalmente. Sí, es una experiencia preciosa para mí, sinceramente. Soy muy, muy agradecida, inmensamente. Qué bonito. Y sí, son cosas muy bonitas. Mm. ¿Qué es lo que más te gusta canalizar? Yo solamente canalizo estos mensajes, o sea, yo pregunto, por ejemplo, siempre van a estar en contacto conmigo a través de la escritura, así que pregunto eh, y recibo la respuesta. A veces mis preguntas son tan necias, ¿no? Este, Estas son las mejores. como, ¿cuándo termina el mundo, no? O sea, preguntas Mm, necias que uno va haciendo en el proceso de crecimiento, ¿no? Cosas, eh, no sé, que tú ves importantes, muy importantes, pero que no lo son para ti. Entonces, yo creo que lo que más me ha gustado de canalizar, pues es esta información tan sabia que me regala y me ha servido muchísimo, porque también cuando estoy triste o que tengo mis momentos de que pasó algo o así, pido un mensaje y me tranquiliza muchísimo y sé que hay algo mucho mejor que viene, ¿sabes? A veces pasa que agarro mi libro y que, ¿sabes? Que me pongo a ver la información que me dieron y otra información que también me dieron que no compartí cuando me claro, dictaron, que es personal, pero a mí me ha servido muchísimo. Entonces, ¿cómo voy a dar algo al mundo o cómo lo voy a compartir más bien si no me sirve a mí? claro, Entonces, ¿verdad? Entonces primero empezó por mí, por ese autoconvencimiento, esos mensajes que en mí resonaron y dije, bueno, los voy a compartir, está bien, los voy a compartir, voy a hacerlo en el libro y o sea, voy a publicarlo, porque luego un tiempo que yo dije, no lo voy a publicar, ¿cómo lo voy a publicar? La gente va a decir que claro, estoy chiflada, ¿no? O sea, entonces fue un proceso. claro. Y a veces son estos procesos los que nos hace atrevernos, ¿no? A hacer cosas que tenemos miedo, que siempre está el dichoso miedo detrás de todo, ¿no? Que nos impide hacer. Y mira, menos mal que has decidido hacerlo, porque ahí tenemos cosas tan interesantes y que está ayudando muchísimo a las personas. Ah, me da mucha alegría eso, sinceramente. Luego cuando lo saqué también el otro miedo era, híjole, pues a ver cómo reacciona la gente, ¿no? A lo mejor como aquí en la familia lo había leído y
como así de, ¿no? Que te vean así. Bueno, Dices, según, oh my God, a ver cómo reacciona la gente. Ese es otro miedo que pasé pues en mi crecimiento, ¿no? En mi proceso. Pero pues, se me hizo muy hermoso cuando ves que a la gente le resuena y que la ayuda, sobre todo en estos procesos de año que hemos tenido, estos años que hemos tenido y que vamos a tener un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también otra cosa que me encanta es las tendencias que manejo en mi canal, eh, porque a mí también me interesa escucharlas. Sí, claro, así de cómo va a estar el mes de las energías, ¿no? Entonces, claro, pues no, pongo mucha atención. Yo también me pongo muy buza que perusa con lo que estoy diciendo, porque las practico muchas de esas. Por ejemplo, este mes es mucho de la naturaleza, o sea, de estar en contacto, quitarte los zapatos y eso. Y pues, ¿sabes? Buscar ese momento. Entonces, a mí también me interesa es hacer lo que ellos enseñan. claro. Sí, son cosas importantes lo que estás diciendo, que es para otras personas, pero primero lo tomas Para y mí, también a ti te sirve. sí, totalmente, totalmente. Cada mensaje, entonces me hace súper bien, súper bonito. Sí, bueno. Y por último, ¿qué sugieres que hagan las personas para mantenerse en una vibración alta y desde ahí encontrar la armonía en sí misma? Bueno, la congruencia. La congruencia será sumamente importante siempre, porque podrás decir que quieres tener la vibración alta o podrá decir alguien, pero si no está realmente haciendo las acciones para eso, pues nunca va a poder llegar a esa vibración. Entonces, es algo que también me enseñó mi maestra al principio y que después lo fui viendo con todos estos mensajes que he recibido, ¿no? La congruencia será importante. Lo que tú dices, lo que tú haces y lo que piensas, que sea una alineación perfecta, que tú siempre seas auténtica, yo siempre seré auténtica. No importa, o sea, si el presidente mismo me está entrevistando, ¿sabes? Soy yo así, o sea, Claro, sin jaretas, o sea, así soy. Y eso también se lo digo a mis pacientes. Las terapias que hacemos hacen que las personas sean eso, se acerquen más a la esencia, se vuelven más hermosas porque se acercan más a su esencia, que es perfecta y bella. Y no te importa el mundo en cuestión a qué piensa de ti. claro, pero es justo eso que es lo complicado hoy en día, ¿no? De que las personas se quiten las máscaras, que sean ellas mismas. Bueno, con la terapia es una gran ayuda, sinceramente, porque es algo que pasa en automático. Es tecnología que no es de la Tierra. eh, Así se da. Lo veo en mis pacientes. Casi te digo que el 90% que son frecuentes van logrando eso. Van siendo más auténticos. Van haciendo más ellos y más bellos. Por lo mismo. Claro. Físicamente tienen un cambio también. Sí, porque yo pienso que cansa más estar intentando demostrar algo que no es constantemente que dejar fluir, que ser lo que es cada uno y que somos perfectos, ¿no? Porque para lo que hemos venido a hacer, somos perfectos tal y como somos. Lo que pasa es que Total. no somos capaces de verlo en muchas ¿Sabes qué ocasiones. sucede? Que en este mundo a lo que llegamos a venir aquí es a expresarnos y ser quienes Claro, somos. Dar sí, nuestra esencia al mundo. O sea, ya hasta me puse chinita porque me lo estaban diciendo. Qué bonito, ¿no? sí, sí, ahí, ve, eso es Sientes lo la que yo energía, también ¿verdad? entiendo, claro, eso es lo que yo intento Hasta me puse chinita ahorita. dejar llevar y que las personas vean, ¿no? Que no hay que dejarse llevar por el miedo, por las máscaras, que sino expresarse. Sí. Sabes que una de las cosas que me gusta del libro
es que te aleja del miedo, ¿sabes? Te aleja del miedo, te coloca en una posición de esperanza. La esperanza es un don. Eso es la La esperanza. esperanza no la puedes hacer tú sola, ni tampoco la sabiduría. La sabiduría y la esperanza son del cielo. Entonces hay que pedirlas para que lleguen son energías que llegan. Entonces hay que pedirlas sobre todo en estos momentos donde se necesitan mucho. Sí. Ay, qué bonito. Pues mira, es algo estupendo y que a mí también me encanta. Y tu energía es súper bonita. Se siente muchísimo desde ahí de donde estás, que es algo Pero no es impresionante. mía, no es mía, es Sí, pero están sirviendo de ti para que nosotros la podamos sentir. sí, Entonces, claro, siempre sí, decimos la persona porque es de la cual se puede manifestar, ¿no? claro, Todo claro. eso. Así que, bueno, ahora si te parece, vamos a abrir los micros para si las Claro. personas quieren hacer alguna pregunta. Esto, algo que este año es un año de autoconocimiento, ¿no? Donde Sí, muchas veces nos veremos enfrentados a situaciones que en un principio puede que creíamos sanados o superados y que de pronto nos encontramos que no es así. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo eso? pues de hecho, fíjate que está ese mensaje ese mensaje lo hice en mi página a principios de año porque pues me dijeron cómo va a ser este año en general, ¿no? Y pues en los años anteriores simplemente era el tema de tener un conocimiento del resto, o sea, se iban a caer las caretas y sí, por lo menos en mi persona, muchas personas pude ver bien cómo eran, ¿no? Cómo eran las situaciones, las empresas, muchas cosas pude ver y yo creo que mucha gente pudimos ver, pero este año te vas a ver tú sola, o sea, te vas a ver en todos los ámbitos y por tanto van a surgir situaciones para poderte descubrir y va a haber situaciones en las que digamos, qué barbaridad, o sea, creí que esto ya lo había superado y no. Y resulta que no. Entonces, van a surgir muchas situaciones. Espero que no sean muchas, espero que sean puntuales, pero situaciones que te ayuden a autodescubrirte y al pasar este año va a ser fabuloso porque para ti y para, obviamente para todos, porque el hecho de cuando tú conoces a alguien, pues es más fácil amarlo, ¿no? Entonces va a estar más fácil aplicar el principio de amor Claro, hacia nosotros mismos. porque eso pasa mucho. Y a mí es que esta semana me ha pasado con personas que decían, ay, es que esta situación yo ya la sané. Y empiezas a hablar y a ver y dices, ay, pues yo creo que no la he sanado del todo. Entonces, como que se queda ahí y dice, ¿qué está pasando aquí? Exactamente. O sea, si van Ah, a surgir esas situaciones eh, que estaban en el pasado, que tú decías, bueno, yo ya esto lo había echado en un tintero y ándale que no. O sea, que es un tema actual, que no lo pasaste bien y que viene tu prueba para ver si realmente pues pudiste aprender la lección. Y una vez que pasemos este año, que podamos conocernos más, yo creo que vienen cosas muy buenas, pero primero viene el autoconocimiento. Sí. primero habrá que despojarse de todo esto que ya no nos sirve para que podamos empezar Como como dice, otra el, vez, ¿no? como dice el mensaje, quemar la ropa, como cuando Ah, es verdad, justo, sí. quemar la ropa, que es también una de las terapias que hacemos, no ropa, pero sí papelitos, en una de las terapias que hacemos, que yo les dejo de tarea a los pacientes, y que es como irte más ligera, más ligero, vas quemando Claro, como situaciones del pasado. claro, y soltando cosas que no necesitamos. No es como el armario, que a veces nos llenamos de cosas que no usamos y de pronto hay que
limpiarlo un poco, ¿no? Y sacando todo eso que ya no nos sirve para ir viendo lo que hay en el fondo. Exactamente, exactamente. Y tiene que ser también literal, o sea, físicamente también tu armario físico, que es una extensión tuya, también será conveniente hacerlo. Claro, ahí, sí, es así. A ver si hay alguna mano por aquí. Ah, María José, Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, Paulina, encantada de conocerte. Muchas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde. Ay, qué Mira, linda, qué me ha lindo parecido, rostro. me ha parecido muy, muy, muy bonito y muy interesante todo lo que has contado. Qué La hermoso, verdad gracias. es que mucho, pero si lo has dicho, perdona porque no me he enterado, pero quisiera saber el nombre de tu libro. Claro, mira, aquí tengo mi No sé libro. si lo has dicho porque no lo he... Así es, para cuando lo veas o lo busques. Se llama Dime qué puedo hacer para crecer. Ajá, ajá. Está en Vale. Amazon.com. Vale, pues te quería preguntar eso porque digo, me parece súper interesante y todo lo que has comentado también, Qué porque linda, muchas gracias, de sí, es verdad. muy bonito. Y ahora te quería hacer una pregunta. Mira, yo que estoy en esto y la verdad es que ya tengo una edad y no llevo mucho tiempo, llevo un par de añitos como mucho. Y estoy muy, muy motivada y o sea, muy metida en todo eso, pero ahora llevo como un mes y pico que me siento como estancada, como que no avanzo, porque quiero hacer más y me siento que no puedo hacerlo, que no sé cómo hacerlo. No sé si me explico. Claro, mira, te cuento que físicamente, o sea, científicamente, el núcleo de la Tierra están revisando el tema si se paró. Ves que hay varias capas y de lo que estoy hablando es como del núcleo de la Tierra. Y como estamos conectados completamente, primero somos una unión de todo y luego Sí, estamos hablando de la madre Tierra y de su núcleo, claro que todos estos cambios tienen que ver con eso. Yo les digo en mis redes y a mis pacientes, estamos pasando por unos procesos muy fuertes de trascendencia, que obviamente eso lo escuchas en todos lados, pero es muy importante ser muy congruente, como decía, para tener alta vibración, en lo que sea, o sea, tanto en algo, por ejemplo, que quieres estudiar, pues que sí sea algo en lo que estás vibrando, que es algo que estés convencida, o sea, en todos los temas, ser sí, congruente. Para poder alcanzar otra vibración es importante la alimentación. La alimentación es clave. Será muy difícil que puedas tener otro tipo de pensamientos cuando hay tóxicos en la sangre y en tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, si tú empiezas por la alimentación, te va a ayudar a conectarte con más fácil con el mundo espiritual y con esta fase de donde estás tú, de cambio, ¿ok? No sé si ajá. respondí a tu pregunta. Sí, sí. Pues nada, pues muchas gracias, Paulina. Encantada de conocerte. Un placer, es un placer. Te mando un beso muy grande. Muchas gracias. No, gracias. Hola Paulina, ¿qué tal estás? Hola, ¿bien tú? Paulina y a todas. Buah, pues muy bien, de Hola, lujo. Me levanto y me acuesto con tu frase. Y eso es lo que yo quería decir. Hace 2 años, que no casualidad de lo que acabas de hablar y el mensaje que te han dado aquí los guías, o estos señores maestros, que cierto es que de hace unos días para acá se me está volviendo a revolver algo bastante gordo y que viví hace 2 años y pico, por ujú, lo cual te conocí por mi búsqueda fue porque te vi en el canal de Johanna Díaz Vargas, ¿sabes tú? Te sí. conocí por ahí, me puse en contacto contigo y tuve una terapia contigo. Os lo digo desde aquí. Podéis tener una terapia en encuentro con ella si vosotros lo creéis necesario porque os va a ayudar. A mí me lo hizo. De hecho, esta mañana, y Paulina, Marilene lo sabe, me levanto con aquella frase que te mencionaron para mí que canalizaste. Sigo con Ah, ella mi vida, qué a día de lindo. hoy y han pasado más de 2 años. Por cierto, no lo tengo aquí a mano, lo tengo ahí Ya, guardado para ya tanto enseñaros. tiempo, Que, ¿verdad? No, no tenía sí, como fecha, pero qué impresión, ya pasaron 2 años. sí, 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 querida, sí. ¿Cómo estás? Te lo comento, sí, fue en febrero de hace dos Pues años. qué gusto, me da mucha alegría. Sí, ¿Eh?
Sí, ya te había visto previamente con Johanna Díaz Vargas, porque te suele hacer varias entrevistas donde tú hablas de las energías, hablaste de tu libro, así como te conocí, tengo el libro, os comento que lo podéis comprar en Amazon, como ella misma acaba de comentar, totalmente canalizado. No es un libro sencillo, o sea, es para leerlo más de una vez para poder entender e interpretar, ¿verdad? Tú misma lo sabes, porque a Sí, mí así me ha sucedido, o sea, es posible que si lo volviera a leer ahora mismo, entendiera frases y párrafos que en su momento no sabía a lo que se podía referir y me pasará seguramente en el futuro. Es un libro especial. Entonces, te quería agradecer desde entonces tu ayuda, tu apoyo que tuve y es por eso por lo que he querido que María Elena te conociera y estuvieras hoy aquí. Y además quería consultarte que me resuena totalmente lo que acabas de decir, ese mensaje que te acaban de comentar los guías, de que como que este año se nos iba como a resurgir, otra vez a aflorar temas de atrás que no estaban sanados y como que lo estábamos reviviendo igual. Y eso es lo que me está pasando hace unos días para acá. Entonces, ¿qué consejo me puedes decir, aparte de lo que ya he escuchado, para, hablando en plata, soltar esa basura? pues mira, uno de los consejos más fuertes será fluir, no atorarte en nada, porque donde te atoras es donde empieza a crecer el asunto. Es aceptar la situación, hacer todo lo que conlleva físicamente, emocionalmente. Esa situación a lo mejor es desgastante, muy probablemente. Y es, te digo, fluir, aceptarle, decir, acepto esto y voy a aprender con esto. Agradezco la experiencia y como una guerrera, Isabel, echarle ganas, ¿sale? Ese es Sí, de mi acuerdo. consejo número 2 para estos procesos. Si tú fluyes, las situaciones van a ser muchísimo más fáciles, van a empezar a desbaratarse. Hmm. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Pero lo decimos, todo el mundo lo decimos, pero es la congruencia. Si tú eres hija de Dios, te vives como tal, aceptas los regalos que te corresponderían como tal. Te pregunto. Que si aceptaría los regalos que me corresponden. Yo creo que merezco, merezco mucho porque siendo como yo creía que era buena, soy buena persona y he dado tanto de mí, todavía no llego a comprender, a pesar de que escribí todo lo que me mandaste y todo como fue nuestra terapia, todavía no llego a comprender por qué me sucedió, para qué me sucedió aquello, que no voy a mencionar, porque no llego a comprender cómo alguien como yo se merece aquello. No he entendido todavía o no he llegado a integrar toda la enseñanza que aquello tan doloroso me supuso y que sigo reviviendo. No me lo merecía y sigo pensando que no me lo merecía. Exacto. Pero entonces fíjate en lo que te voy a decir. O sea, si tú eres hija Sí, de Dios, sí. ¿tú crees que una princesa del cielo merece algo malo? ¿No? Entonces, vívete como tal. ¿Te das cuenta a qué me refiero? Eres una princesa del cielo, pequeña. Las situaciones que escogiste para aprender, pues son de un guerrero, y tú eres una guerrera, y vas a salir con súper buenos resultados de esto. Pero ahora, conéctate en la frecuencia de que como hija de Dios, mereces lo mejor, pero desde la vivencia del corazón, no desde la palabra, desde toda tu resonancia física, mental, espiritual. Cuando viene esa congruencia, entonces todo lo mejor llega, ¿ok? De acuerdo, volvería a escuchar esto, como queda grabado y Marilene nos lo comparte. Quizá necesitaría volver a reescuchar aquello que me dijiste y tanto escribí, de quién era yo. Claro. Claro. Te mando un beso muy grande. Gracias, estamos en contacto, Paulina. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Te Un agradezco placer. muchísimo que hayas aceptado la invitación. Todo va a salir bien, tranquila. Un Gracias. beso. Muy bien. Bueno, Paulina, ¿querría dejar algún mensaje para todas las personas que a veces nos pasa este tipo de cosas que no sabemos
qué hacer, ¿no? En estos momentos que estamos desesperados. Sí. Hagamos oración, comuniquémonos con nuestro Padre del cielo y pidamos esperanza, pidamos ayuda, porque el cielo y la tierra están conectados a través de la palabra, ¿ok? Pidamos esa ayuda de nuestro amado Padre Celestial, que llegue a la tierra y que se solucione las situaciones que necesitamos ayuda sean resueltas, ¿ok? Ese es mi consejo. Muy bien, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias Es un por, placer, muy simpática. por haber aceptado la Gracias. invitación, por haber compartido con nosotros tus experiencias y tanta energía bonita y que nos deja ahí con algo especial en el cuerpo. Así Qué que bueno, me da mucha alegría. Que Dios esté presente siempre en sus vidas, por siempre y para siempre. eso es en la vida de todos nosotros. Y lo dicho, gracias por prestarnos este tiempo y No, al gracias a todos contrario, los demás. es un placer. De verdad les mando muchas bendiciones y hasta la próxima, amigos. Eso es, hasta la próxima. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los demás por acompañarnos siempre, por estar en ahí. Así que gracias. Adiós. Dios.